Eugenio Latimer Torres tiene una mirada muy peculiar sobre la energía eléctrica. Mira, esto parece una blasfemia, pero la electricidad y la energía eléctrica es como el Espíritu Santo de Puerto Rico. Sin eso no hay nada. Eugenio ocupó varias posiciones en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero el rol más significativo fue ser su historiador. Curiosa función para quien además es el bisnieto de la primera persona de la isla que tuvo energía eléctrica en su casa. La primera bombilla que se encendió en Puerto Rico por energía eléctrica fue en Villalba, en casa de José Ramón Figueroa. José Ramón Figueroa era un hacendado criollo que a finales del siglo XIX instaló una planta eléctrica en su casa. El 20 de abril de 1893, el periódico ponceño La Democracia publicó un artículo titulado En Villalba, donde se narra una visita a la casa de nuestro nuevo amigo José Ramón Figueroa. A mitad del artículo, su autor presenta un concepto novedoso, la luz eléctrica, y dice sobre ella: por primera vez había de instalarse en Puerto Rico y no tocaba ese honor a la capital, a Mayagüez ni a Ponce. A las 6 de la tarde borbotaba el vapor de la máquina que engendra las corrientes. A las 7 se encendían los focos iluminando con vivas claridades los contornos. Era un espectáculo. En plena campiña, el progreso con sus resplandores más brillantes. Imposible no reír un poco con ese tono. No porque piense que es ridículo, sino por lo mucho que se parece a como todavía hablamos de la luz. Soy Laura Noemí Pérez y en este episodio del Meollo hablamos de los 2 partos de la energía eléctrica en Puerto Rico. Del primero, en el siglo pasado, nació una red que llegó a ser mucho más que postes y cables. Fue el motor que prendió la modernización del país. El segundo parto lo estamos viviendo en este siglo, cuando el deterioro de esa misma red y sus constantes apagones nos han forzado a finalmente meterle mano a una necesaria transición a la energía renovable. Mi papá es de la caña y ahí vienen los Latimer, ¿ves? Por ahí los Latimer. Entonces yo tengo toda la información de la cultura. Eugenio, como te mencioné, es el bisnieto del hacendado, José Ramón, el que estrenó la luz eléctrica en Puerto Rico. A mí me pareció una casualidad increíble que el autor de un libro sobre la historia de los sistemas eléctricos en este país y la primera persona con la que me senté a hablar para este podcast tuviera un lazo sanguíneo directo con quien prendió la primera bombilla en Puerto Rico. Para Eugenio, esa conexión fue precisamente la que lo motivó a contar la historia. Yo tenía el interés porque la familia me decía, mi mamá me decía que lo de Villalba y lo del abuelo de ella, que era José Ramón, que había fundado el pueblo de Villalba y había la luz eléctrica. O sea que yo eso lo tengo yo desde que era niño, me lo decían en mi casa. En otra coincidencia interesante, y muy parecido a lo que sucede hoy con los sistemas de placas y baterías, el bisabuelo de Eugenio electrificó su casa porque tenía el dinero para hacerlo. Fue una iniciativa individual, así que no debería sorprendernos que la electrificación del país tardara décadas y que por un periodo bastante extenso la energía estuvo completamente en manos privadas. En Puerto Rico se empezó a desarrollar sistemas eléctricos como en todas partes del mundo en las ciudades. Eran sistemas privados, se hacían en las ciudades porque eran con el propósito de ganar dinero, eran negocios. Ese es Agustín Irizarry Rivera, profesor de Ingeniería Eléctrica en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. A menudo estaban atados a algún otro negocio, por ejemplo aquí en Mayagüez, la empresa eléctrica producía electricidad y producía hielo. Agustín ha dedicado su vida a estudiar la energía eléctrica y fue uno de los primeros 2 representantes elegidos por los ciudadanos para la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Agustín me recibió una tarde en su oficina del Colegio de Mayagüez,
donde hablamos de los orígenes de nuestro sistema eléctrico. El tema de que se desarrolló así en Puerto Rico, la electrificación en las ciudades, provoca que haya una reflexión por parte de los que dirigen el país, ¿verdad? Y de ahí viene la idea de hacer una corporación pública que va comprando las compañías, no se expropiaron, se compraron, ¿verdad? Compañías eléctricas independientes y las van consolidando hasta que crean una sola corporación pública. Eso duró décadas, eso lo terminó de hacer la autoridad de las fuentes fluviales, eso no pasó de un día para otro, ¿eh? Entre las muchas cosas que no pasaron de un día para otro, la construcción y adaptación de sistemas de riego para generar electricidad con agua. Como sucede ahora, tanto la construcción de los embalses, las plantas hidroeléctricas y la instalación de un cable de transmisión que cruzó la isla de sur a norte, casi todo se pagó con dinero del gobierno estadounidense. La entidad pública que se creó en 1941 para gerenciar esa red eléctrica que recién se armaba se llamó Autoridad de Fuentes Fluviales. Porque se creó Fuentes Fluviales, ahí es que entra Antonio Luchetti. El ponceño Antonio S. Luchetti, ingeniero eléctrico, graduado de la Universidad de Cornell, ayudó a establecer en el gobierno de Puerto Rico las utilizaciones de las fuentes fluviales. También logró que el gobierno comprara compañías privadas de energía, mientras impulsaba la construcción de las plantas hidroeléctricas de Carite y Toro Negro. El 2 de mayo de 1941 se unen las funciones y activos de la utilización de las fuentes fluviales y la administración del Servicio de Riego de Puerto Rico para crear la Autoridad de Fuentes Fluviales. El ingeniero Luchetti fue su primer director. ¿Cuál es la ventaja de la autoridad? Que funciona como un gobierno aparte y puede coger prestado financieramente. Chacho. Y eso fue pues un bótate. Porque entonces había más dinero, había muchos recursos, porque la cosa es para el país completo. Es una industria enorme. Voy a parar aquí para explicar que esa capacidad de tomar prestado fue crucial. Gracias a eso, la Autoridad de Fuentes Fluviales nunca necesitó de asignaciones legislativas, porque generaba sus propios fondos vendiendo electricidad. En 1944, la autoridad tomó prestado a través de una emisión de bonos $20 millones. El año siguiente emitió otra de $5 millones. 2 años después, otra de $50 millones. Como podrás intuir, ese gustito por el fiado se convertirá en un problema. Pero de eso hablaremos más tarde. Para Eugenio, esos años de creación de nuestra primera red eléctrica están llenos de audacias que todavía cuenta con pasión y orgullo. ¿Qué tú me dices de la electrificación rural? Eso fue increíble. Imagínate el impacto que tuvo eso. Porque son cosas tan obvias que la gente no se da cuenta. Esa gente que vive en las montañas, porque la gente estaba, la civilización estaba en las montañas, no estaba acá en San Juan ni en Mayagüez, estaban en las montañas. Y esa gente tenían que estudiar y de noche ¿qué hacían? Pues como esos rayos, con un farolito. ¿Tú te imaginas el impacto de que pudieran tener luz eléctrica y que un niño pudiera poder hacer sus asignaciones con luz? Ese impacto nada más es grandioso, es grandioso. Escuchando esa pasión con la que habla Eugenio, está claro por qué nos dijo que la electricidad para él es como el Espíritu Santo que mueve el país. Y eso me pone a pensar que la infraestructura de la luz fue el gran sistema nervioso que conectó todo. Fue eso que nos dio el Puerto Rico que hoy vivimos. Mira, la energía eléctrica es la madre de un montón de instituciones. Empecemos. Energía eléctrica, ¿verdad? Riego, obras públicas, la transportación y tiene que ver también con las uniones. Ahí empezaron. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el sistema de riego fue de las obras más grandes que se ha hecho en el país y todavía sigue haciéndolo. Para hacer eso, ¿qué tú necesitas? Miles y miles de empleados. Hubo una época en que hubo 12,000 empleados ahí. Y para tener eso, trabajando en esos sitios y horadando esas montañas y haciendo esos canales, pues necesitabas tener a esa gente. Entonces tenías que tener campamentos porque tenían que trabajar allí. ¿Y qué hacían esa gente cuando no tenían nada que hacer? Pues hacer música y eso. Y dicen que ahí nació La Plena. Sí, Eugenio acaba de conectar nuestro sistema eléctrico con el nacimiento de La Plena. Un dato histórico del que nadie está seguro. Claro que para él la luz es divina. La máquina patinaba cuando salió de San Juan. Vaya un momento la primera que llegaba a Bolívar.
Agustín, el profesor de Mayagüez, también me habló de la hazaña que fue montar un sistema eléctrico en un archipiélago como el nuestro. Mi papá me cuenta que cuando él era muchacho que cogía descalzo por el campo, la carretera se acababa en lo que se llama maleza, que está como en el kilómetro 5 de la carretera 348 de hoy, y la electricidad llegó, como llega todavía, con una línea eléctrica que venía de Croen, cerró las mesas, y hubo luz en ese campo antes de llegar a carretera. Esta estrategia es distinta a la que se sigue en la mayor parte del mundo, donde las líneas eléctricas se suelen tirar junto a las carreteras. Pero, como me contó Eugenio, las personas a cargo de las fuentes fluviales se lanzaron a electrificar hasta los campos más remotos porque intuían que la electricidad iba a transformar el país e hicieron cosas que nunca se habían hecho. La Autoridad de Fuentes Fluviales fue uno de los pioneros en instalar torres de línea de transmisión con helicópteros. Pues ¿por qué? Pues porque querían tirar un sistema eléctrico por el centro de la cordillera y no había carretera. Pues ¿cómo ibas a llegar a cargar eso? Lo llevaban en un helicóptero. Mira, coger un helicóptero con un poste de esos y llevarlo, hay que tener unas habilidades terribles para eso. Entonces abajo estaban los otros compañeros que tenían el hoyo hecho y todo, entonces para sembrarlo. Y esa voluntad de hacer es la que eventualmente nos legó un sistema eléctrico tan complejo como el que tenemos, que muchas veces nos hace rascarnos la cabeza cuando nos enteramos de que un árbol, o incluso una rama, se lleva la luz de 7 u 8 municipios de cantazo. Cuando eso pasa, nos parece absurdo y hasta maldecimos el diseño del sistema. Pero en aquellos tiempos osados, ese diseño fue transformador. Y entender esos contextos es súper importante para pensar nuestro futuro. Cuando el huracán María vino aquí un grupo de gente a hacer este análisis y pensamiento, y una de las cosas que criticaron enormemente, sin el contexto histórico, es que nuestras líneas eléctricas cogen por la cordillera y que no están en las autopistas. Pues seguro, pues sí, la autopista la hicimos el otro día y nosotros tenemos electricidad desde el principio del siglo pasado. ¿Ves? Entonces la gente habla y critica y dice, no, que eso está mal. Bueno, eso fue un gran avance social, económico, político en nuestro país. Esa gente hay que darle un reconocimiento extraordinario por la labor que hicieron, por la capacidad que tuvieron de montar, operar y mantener adecuadamente un sistema eléctrico. Esas hazañas no ocurrieron a lo loco. Había un plan y una visión de que el país tenía que estar electrificado para entrar a la llamada modernidad y poder desarrollarse social y económicamente. Aquí se hizo una transformación social extraordinaria cuando se tomó la decisión de que iba a haber electricidad para los ricos y para los pobres, iba a haber electricidad en los pueblos y en los campos, que en el campo más alejado iba a haber electricidad para que el jíbaro prendiera una bombilla. Eso es una decisión política y eso es una decisión social. Eso no tiene nada que ver con tecnología. Eso es una decisión, eso es un contrato social. Cuando en Puerto Rico dejamos de usar el agua para usar el petróleo como fuente de energía, fue también una decisión que correspondía a una visión de país, aunque no salió exactamente como anticipado. Lo que pasa es que al mismo tiempo que se hace ese desarrollo, se desata un programa de industrialización, ¿verdad? Y que provoca que la gente se vaya a las ciudades, que ahora la demanda aumenta en forma significativa. Y llega un punto que la hidroeléctrica no da abasto. Pues entonces se toma la decisión de usar petróleo para producir electricidad. El petróleo en aquella época era regalado. La cláusula de ajuste de combustible estaba diseñada para devolverte dinero. Sí, paré la grabación para asegurarte que escuchaste bien. Especialmente a ti, que pagas la factura de electricidad en Puerto Rico. Agustín me explicó que la cláusula de ajuste por compra de combustible, que en los pasados años ha sido un dolor de cabeza y también del bolsillo, se diseñó para ayudar al consumidor. Porque la Autoridad de Fuentes Fluviales estimaba que iba a comprar el barril de petróleo como a $2. Y eso era un sobreestimado y ellos lo sabían. Así que hicieron una cláusula de ajuste porque como iban a hacer negociaciones para encontrarlo un poco por debajo de los $2, pues cuando bajara el precio, pues entonces en el próximo ciclo de facturación, pues si lo compré a unos 80, pues busco esos 20 chavos por barril, te lo devolvían. O sea que por muchos años la cláusula de ajuste de combustible era tu amigo y no tu enemigo, ¿verdad? Porque te regresaban dinero. Eso por supuesto cambia, y cambia cuando el mundo se hace adicto al petróleo,
Cuando los países que tienen mucho petróleo deciden que ya está bueno de que los imperialistas los expriman, y entonces deciden, yo no voy a dejarte sacarle el petróleo de aquí para que lo refines allá, para que entonces me venda gasolina, que es lo que hacen los miembros de la OPEC, y dicen, no, ellos se dan cuenta de lo que está pasando, mandan a sus hijos y su gente a estudiar y montan las refinerías y ahí le dicen, se acabó el cuento. Eso ya estaba pasando cuando aquí, por ejemplo, se montó la Corco. Esta empresa petroquímica, que es donde yo trabajo, la Corco, ofreció 100.000 empleos cuando llegó al pueblo de Puerto Rico. En este momento emplea un promedio de 1.800 personas. La Corco. Esas son las siglas de Commonwealth Oil Refining Company, una entidad pública cuyo esqueleto mohoso interrumpe una de las mejores vistas al Mar Caribe que podrías apreciar cuando viajas de Ponce a San Germán. Pero en lugar del Mar Caribe, lo que se ve es un adefesio de metales y tuberías sembrado en más de 800 cuerdas de terreno entre Peñuelas y Guayanilla. Y para que tengas una idea de la inmensidad de ese espacio, en los terrenos de la Corco cabrían 177 parques de pelota. La refinería criolla, donde también planificaban producir plásticos y otros derivados del petróleo, murió víctima de la crisis petrolera de finales de la década de 1970. Fue un gran fracaso porque se montó la Corco presumiendo de que siempre íbamos a poder sacarle el petróleo a otro país, traerlo aquí, refinarlo, crear valor y venderlo. Bueno, hubo un cambio geopolítico y la Corco se queda en las tablas, ¿verdad? Entonces, fíjate que las plantas grandes de la Autoridad de Energía Eléctrica de fuentes fluviales están en el sur, están atadas a esa refinería, están atadas a ese concepto de que yo traigo el petróleo, lo refino y aquí mismo suplo las plantas. O sea, había un plan maestro. El plan maestro fracasó porque hubo un cambio geopolítico que no se anticipó, pero había un plan. Un plan que dependía de muchas cosas que no controlamos, como los conflictos internacionales que menciona Agustín y también trucos contributivos atados a los caprichos de la política externa estadounidense. Hoy, ese fracaso de la Corco sirve para contextualizar el ocaso de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es un triste recordatorio de que, al parecer, no hemos aprendido mucho. O sea, la Autoridad de Fuentes Fluviales cumplió con todo su propósito. Su propósito era electrificar el país y lo alcanzó. Pero la Autoridad Eléctrica nunca recibió un mandato nuevo. Nunca hubo una discusión en nuestro país para decir, este instrumento que lo que hace es que maneja el sistema eléctrico, ¿cuál es su nueva misión? Ya el país está electrificado. ¿Cuál es su nueva misión? En eso fallamos colectivamente todos y falla también la legislatura, que es la que aprueba las leyes, aprueba el marco y es el que tiene que darle dirección a la Autoridad Eléctrica. La Autoridad Eléctrica entonces se convierte en un gorila de 800 libras. Entonces yo mando aquí en todo lo que tiene que ver con electricidad. Me pongo bastante cómodo desde el punto de vista de no al cambio tecnológico. En ese sentido se alinea con todas las demás compañías eléctricas de este planeta. Si hay unas empresas que son bien conservadoras y bien lentas para aceptar los cambios, son las compañías eléctricas, particularmente en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Así que Energía Eléctrica desarrolla esa actitud un poco de complacencia. Cuando hablé con Eugenio, él me contó cómo en la autoridad existían personas que no eran complacientes. Donde yo trabajaba, al lado de la oficina mía estaba la oficina de planificación. Y se planificaba. Yo me acuerdo de las baterías que había en Port Carolina, que pusieron un montón de baterías y trabajo fantástico, grandísimo. Unas baterías inmensas. Pues si habían doctores. Pero ¿qué pasa? Y todos esos talentos que tenemos. Y por entonces, ¿qué pasa? Que aquí no se produce eso en acciones afirmativas y positivas de acción, ¿no? Y es la política, la politiquería. Y quítate tú, para ponerme yo. Es un mal que tenemos. Y en ese drama partidista, la que sufrió fue la política pública que debía encaminar el futuro de la autoridad. Porque esos dimes y diretes de los partidos políticos que menciona Eugenio, con el tiempo, se entendieron en el país como si fueran inherentes a la Autoridad de Energía Eléctrica. Una gran mayoría de nuestra ciudadanía se convenció de que todo lo malo de nuestro sistema eléctrico era por culpa de su naturaleza monopolística. Un monopolio puede ser fantástico como lo fue, o puede ser una porquería como lo es ahora. No, es la gente.
es la actitud que tengan, el espíritu de lealtad o de eficiencia o de sapiencia o de tecnología. Pero no importa si es privado, eso no tiene que ver nada. Ay, pero la gente se combina. Ay, sí, que hay el monopolio. Y con el monopolio, como si fuera una mala palabra. Pero el monopolio se funcionó y electrificó a Puerto Rico y le dio todo lo que le dio. Y mira cómo está ahora. Un desastre. Ese desastre es la consecuencia de la falta de visión de los dos partidos políticos que se han turnado el poder en Puerto Rico. Básicamente, desde la legislatura empezaron a dar un montón de subsidios y además de eso, te doy mandatos, te estrangulo el presupuesto y no subas la electricidad. No puedes subir el precio de la electricidad porque me afectan las elecciones. Entonces, ¿cómo lo resuelven los jefes políticos que se han encaramado en la autoridad eléctrica? Pues emiten deuda, gastan en cosas que son operacionales que debieron estar cobradas a través de la factura. Esto que está describiendo Agustín es una crisis de gobernanza, un mandato político a la inacción, que no es solo congelar las tarifas, como dijo Agustín, sino también no invertir en nuevas plantas generadoras ni en nuevos equipos, pero seguir endeudándose solamente para mantener la red funcionando. Y poco a poco vas acumulando una deuda que no se puede pagar. Porque tú tienes una panadería que hace pan comprando harina al precio del 2012, pero vende el pan al precio del 92 porque hay un señor que dice que es accionista allí y dice no puede subirle el precio del pan, ¿verdad? Y tampoco le puedes decir al país que esto está pasando. Es un secuestro total. Se elimina la sección 936 del Código de Gestión Interna de Estados Unidos, se van un montón de empresas que están operando en Puerto Rico, cae la demanda industrial, que era una de las demandas grandes, y además de eso esa gente pagaba la luz. Viene la caída en el empleo, la gente está en unas condiciones económicas más difíciles. Es un proceso sistemático que toma décadas, ¿verdad? Después de escuchar este resumen de Agustín, me atrevo a decir que encontré evidencia de cómo la complacencia sustituyó la osadía. En junio de 1971, en una columna en el periódico El Mundo, el periodista Jorge Javariz se lamenta del deterioro de fuentes fluviales. Voy a leer un pedacito. Aquella luz eléctrica en la cual se confiaba, como se confía en la luz del sol, se ha tornado veleidosa como una primadona. Los apagones están a la orden del día. Y son largos, a veces de varias horas, y frecuentes. La electricidad nos falla de día y de noche a cada rato. Y con cada falla se va perdiendo aquel bien ganado prestigio de la autoridad de las fuentes fluviales. ¿Qué está pasando? El columnista era parte de un coro creciente de quejas que todavía mencionan ese prestigio que tenía la autoridad en la mente de los boricuas. Y en los próximos años uno pensaría que la autoridad iba a contestar estas quejas con soluciones tan audaces como las de su pasado. 8 años después, en 1979, encontré lo que parecía esa respuesta. El Mundo publicó un anuncio a 2 páginas donde se informa al país del cambio oficial de nombre de la Autoridad de Fuentes Fluviales a la Autoridad de Energía Eléctrica. Entre fotos de computadoras y de celadores, un bloque de texto resume la historia de la autoridad y promete un futuro brillante, y cito, ante el gran reto que nos imponen estos tiempos de crisis en el abastecimiento mundial del petróleo. El anuncio habla de fuentes alternas de energía, de usar la fuerza del océano, del sol, el viento, y que todo esto, unido al cambio de nombre, era un nuevo paso decisivo en el enfoque de la autoridad. Pero sabiendo lo que sabemos hoy, que nada de esto se cumplió, este anuncio resulta mera propaganda. La evidencia de cómo una entidad pública que literalmente cruzó las montañas para electrificar al país se contentó con cambiarse el nombre y anunciar cosas que nunca hizo. El gran ausente a la vista de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Alianzas Público-Privadas y Energía fue Walter Higgins, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, quien delegó en el subdirector Justo González la responsabilidad de respaldar el proyecto 1481, el cual establece el marco legal para privatizar la autoridad. Para sustentar su respaldo a la privatización, el ingeniero González reiteró que el sistema eléctrico es ineficiente y obsoleto. Y ahora aquí estamos, con una autoridad en pedazos, con el mismo nombre pero fragmentada.
fragmentada por una visión ideológica de que lo privado es siempre superior a lo público. En cierto modo, se siente como un regreso a ese pasado que yo no viví y del que solo he leído y escuchado. Un operador privado llamado Genera PR se encarga de la generación de energía y otro, también privado, llamado Luma Energy, atiende la transmisión y distribución. Dos agencias gubernamentales relativamente nuevas sustituyen otras funciones de la autoridad. Por un lado, el negociado de energía regula todo el sector energético. Por el otro, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas supervisa los contratos de los operadores privados. En ese arreglo, la una vez todopoderosa Autoridad de Energía Eléctrica se queda como archivada en una gaveta, con poca relevancia, pero con toda la responsabilidad. Porque en papeles sigue siendo dueña de los cables, postes, transformadores, subestaciones, centrales de generación, y es a la que le toca contratar las empresas privadas que operan el sistema. También sigue siendo responsable de los $13,000 millones que debe a bonistas y pensionados. Una deuda que de alguna manera acabaremos pagando todos los ciudadanos de este país. En el próximo episodio del Meollo, relatos de nuestro presente energético. La energía eléctrica no mejora, pero el bill no falla. Y demás personas como nosotros, atrapadas entre la agonía de la red eléctrica que nos legaron y el súbito nacimiento de una nueva. Este episodio lo escribió Oscar J. Serrano. Fue editado por Ezequiel Rodríguez Andino y por mí, Laura Noemí Pérez. El diseño de sonido y la producción son de Ezequiel Rodríguez Andino. El diseño de marca y el arte gráfico que acompaña a los episodios son de Alberto de la Cruz. Esta primera temporada del Meollo fue posible gracias a la subvención de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, el National Endowment for the Humanities y el Environmental Defense Fund. Contamos con la asesoría de Agustín Irizarry Rivera y Carlos A. Muñiz Osorio. Agradecimientos especiales para José Ibáñez de Monopolio Record, Sonia Canetti Mirabal y Dalila Rodríguez Saavedra de Humanidades Puerto Rico, Dan Whittle y Braulio Quintero del Environmental Defense Fund, María Colón Cruz y los estudiantes de comunicación de la Universidad del Sagrado Corazón y a Espacios Abiertos. Visita el portal elmeollo.org para consultar materiales relacionados con este episodio y obtener más información sobre la energía en Puerto Rico.